Día 290 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. ¿Qué pasa cuando el lamento se mezcla con la misión? Cuando el duelo se une con la multitud. Jesús sufre una pérdida personal, mas sigue sirviendo a los desvalidos, alimentando a los hambrientos y revelando el corazón de Dios. El banquete de hoy está en Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9, versos del 1 al 17. Estos pasajes están llenos de contrastes: poder y dolor, muerte y vida, lamento y satisfacción. Iniciamos con la ejecución de Juan el Bautista. Una oscura nube sobre el comienzo del ministerio de Jesús, pero fuera del dolor llega uno de los grandes milagros jamás registrados: la alimentación de los 5,000. Aquí vemos a Jesús 100% humano, 100% divino, un Salvador quien lamenta profundamente, pero nunca para de darse a sí mismo a otros. Si este resumen trae claridad o te anima, toma un momento para darnos un me gusta, escribir un comentario, suscribirte y compartir con alguien que necesita ver la compasión y el poder de Cristo nuestro Señor. Mantengámonos creciendo juntos en la palabra. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14. Abre con la atribulada conciencia de Herodes, versos del 1 al 12. Cuando Herodes Antipas se enteró de Jesús y su ministerio, pensó que Juan el Bautista había resucitado y su poder milagroso obraba en él. Temía que el profeta ejecutado de alguna manera haya retornado. Su culpabilidad era muy grande. Mateo retrocede entonces a sus lectores en el tiempo para explicar cómo murió Juan. Juan se opuso a la relación pecaminosa de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano. Herodías quería matar a Juan y con la ayuda de su hija logró obligar a Herodes a ejecutarlo. Juan fue decapitado y sus discípulos enterraron su cuerpo. Verso 13. Cuando Jesús escucha sobre Juan, él se aleja de allí en una barca a un lugar apartado para estar solo. Y cuando la gente escucha esto, ellos lo siguen a pie por las ciudades. El dolor guía a Jesús a la soledad, pero la compasión pronto lo lleva de regreso a las multitudes. Verso 14. Cuando él bajó de la barca, vio a la larga multitud y sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús ministró en la mañana. Versos 15 y 16. La tarde cayó. Los discípulos le urgen despedir a la multitud, pero Jesús responde: ellos no necesitan irse, denles algo de comer. Versos 17 al 21. Ellos trajeron solo 5 panes y 2 pescados. Ordenaron a la gente sentarse en el césped. Él tomó los 5 panes y 2 peces. Mirando hacia el cielo, bendijo la comida y partiendo el pan les dio a sus discípulos. Y los discípulos les dieron a la multitud y todos ellos comieron y quedaron satisfechos. Los discípulos recogieron lo que sobró y juntaron 12 canastas. La escena hace eco del libro de Éxodo. El mismo Dios quien una vez alimenta a Israel con maná, ahora alimenta a su pueblo a través de las manos de su Hijo. Versos 22 al 36. Después de comer, Jesús despidió a la multitud y les indicó que subieran a la barca y navegaran hacia el otro lado del mar, mientras él se tomaba un tiempo para orar a solas. Más tarde, mientras los discípulos luchaban contra las olas y el viento, vieron a Jesús caminando junto a su barca en el mar. Los discípulos estaban aterrados pensando que Jesús era una especie de fantasma. Jesús dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Pedro le preguntó a Jesús si podía caminar sobre el agua con él. Al bajar de la barca, Pedro tuvo éxito por un corto tiempo,
hasta que su fe flaqueó y comienza a hundirse. Jesús extiende su mano y lo toma y le dice: «Tienes poca fe. ¿Por qué dudaste de mí?». Cuando ellos entraron al bote, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron diciendo: «De verdad, eres el Hijo de Dios». Del dolor a la gloria. Mateo nos enseña un Salvador que siente nuestro dolor y aún gobierna la creación. Movámonos ahora al Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Este capítulo añade vívidos detalles a estos exactos momentos. Verso del 1 al 6. El capítulo comienza en Nazaret, donde la incredulidad ciega a aquellos que conocen a Jesús y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago y José. Judas y Simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Por su dureza Jesús no pudo hacer milagros allí y él se asombró de su incredulidad. Versos del 7 al 13, estos versículos nos ofrecen un resumen más breve del relato anterior de Mateo 10, donde Jesús envía a sus apóstoles a predicar que los hombres deben arrepentirse. Marcos se centra en la acción de la escena. Jesús envía a los apóstoles de 2 en 2 y les dio poder para hacer milagros y expulsar demonios. Les dijo que no llevaran provisiones extra en su viaje. Debían confiar en la hospitalidad y que Dios les prepararía en el camino. Esta fue una oportunidad para poner en práctica la instrucción de Jesús en su Sermón del Monte en Mateo 5 y Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios prometió proveer para quienes trabajan para Él. Versos 14 al 29. Como se nos informa en Mateo 14, circulaban rumores sobre Jesús. Herodes Antipas creía que podía ser Juan el Bautista resucitado. Marcos subraya que con el tiempo Juan empezó a agradarle a Herodes, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Verso 30. Los apóstoles regresan de la misión a la que Jesús los envió en los versículos del 7 al 13. Regresaron y le contaron a Jesús lo que habían logrado. Versos 31 al 44. Entonces Jesús les dice: «Vamos, solos a un lugar tranquilo a descansar un rato», porque había tanta gente que venía a ver a Jesús que él y sus discípulos ni siquiera tuvieron tiempo para comer. Pero la multitud los encontró y en lugar de decirles malhumorados que se fueran, Jesús otra vez siente compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y él comenzó a enseñarles muchas cosas. El relato de Marcos de la alimentación nota esto. Y él tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando hacia el cielo bendijo la comida. Y a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Versos 45 al 47. Jesús no tuvo tiempo para estar solo al principio del día, así que hizo un espacio al anochecer. Según los últimos versículos, el día se estaba acabando rápidamente cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres. No se menciona el número de mujeres y niños. Jesús despidió a la multitud para que regresen a su casa o busquen alojamiento en otro lugar. Los apóstoles regresaron a casa en una barca, pero Jesús subió a la montaña a orar. Los siguientes versículos nos permiten saber que Jesús se quedó despierto hasta altas horas de la noche y no se encontró con los apóstoles sino hasta las 3 de la madrugada. Versos 48 al 52. Jesús vio aparentemente desde tierra a los apóstoles avanzando lentamente hacia su destino. El viento era fuerte contra ellos. Jesús, dejando la montaña, salió al encuentro de los apóstoles en el mar y viene a ellos caminando sobre el agua con la intención de pasarlos. ¿Está Jesús abandonándolos? No, Él se está revelando a ellos. Al principio los apóstoles pensaron que Jesús era un fantasma. Curiosamente, Marcos nos registra el intento de Pedro de caminar sobre el agua. El miedo junto con el viento se disipó cuando Jesús se les reveló y subió a la barca, y se quedaron atónitos.
porque no entendían todavía lo de los panes y sus corazones estaban endurecidos. Bueno, las circunstancias presentes que estaban atravesando causaron que los discípulos olvidaran que fueron testigos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versos del 1 al 6. Jesús imparte su autoridad a los 12, instruyéndoles a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. No deben llevar posesiones materiales para el viaje. Versos del 7 al 9. El tetrarca Herodes se entera de las actividades de Jesús, lo que lo desconcierta y alimenta los rumores de que Juan el Bautista ha resucitado. Versos del 10 al 17. Jesús alimenta milagrosamente 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Lucas resalta: lo pequeño que nosotros podemos ofrecer llega a ser abundante en las manos de Jesús. Hasta aquí el resumen de hoy, apreciado oyente. Revisemos los actos y acciones de Dios mostrados en los textos de hoy. Jesús es a la vez el pastor que siente compasión y el creador que comanda la tormenta. Transforma el dolor en ministerio, suple cada necesidad con suficiencia divina. Enseña lo que puede llegar a ser el costo de la fidelidad a través de la muerte de Juan el Bautista. Alimenta a las multitudes, no solo multiplica pan, sino la fe. Camina sobre el agua y levanta al que se hunde. Muestra lo tormentoso que puede ser una conciencia no arrepentida. Jesús despliega su gloria. Aquel que alimentó a Israel con el maná es ahora quien camina entre ellos. Oremos. Señor Jesús, gracias por estar cerca en nuestros dolores y dominar la tormenta. Enséñanos a confiar en ti cuando la vida se siente incierta. Multiplica lo poco que tenemos y úsalo para tu gloria. Ayúdanos a ver que tú al mismo tiempo eres pan que sustenta y Dios que camina a nuestro lado. En tu nombre oramos. Amén. ¿Qué tenemos para mañana? Un nuevo banquete y será en Juan capítulo 6. Sé cómo Cristo Centro Bíblico y Remanente nos ayudaron a condimentar el resumen. Toma tiempo para leer o oír por ti mismo estos capítulos. Deja que estas escenas te recuerden que Jesús es el pastor que alimenta, el Rey que gobierna y el Señor que nos acompaña en la tormenta. Un fraterno abrazo a todos y amamos recordarte que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.